Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo programa de Lumen Fidei. Recordemos que este es un espacio coordinado por el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, en el que tratamos de descubrir la riqueza de cada una de las asignaturas de ciencias religiosas. Hoy es uno de esos programas distintos y especiales en el que no nos centramos tanto en una asignatura en específico, sino que contemplamos los estudios de una manera más global. Y para ello hemos invitado a dos alumnos. Son un matrimonio, sí, los dos, matriculados en ciencias religiosas y hoy han venido aquí con nosotros a compartir su experiencia y a resolver y a responder algunas de las preguntas relacionadas con ciencias religiosas. Raquel y Pablo, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y compartir vuestro tiempo, que imagino que tendréis mil cosas que hacer y bueno, aquí No. estáis. Así que vamos a hablar un poquito de ciencias religiosas como alumnos, ¿no? Que sois. Bien, la primera pregunta es para ambos. ¿Qué os ha motivado a estudiar estos estudios de ciencias religiosas y cómo han llegado a vuestra vida? Bueno, a ver, empiezo yo porque empecé yo a estudiarlo, ¿no? Fue, bueno, a través de crecimiento un poco propio de la fe, ¿no? De también la madurez que uno va adquiriendo, pues intenta dar razones a su fe. Y bueno, mi director espiritual es don David Sánchez, tal, y hablando dije, oye, mira, me doy cuenta que necesito formarme en muchas cosas, pues porque mis amigos salen temas con mis amigos que no sé muy bien cómo razonar, temas obviamente de la actualidad. Y bueno, me dijo, oye, mira, ¿por qué no estudias esto? ¿Por qué tal? Está muy bien. Y cuando me lo dijo, dije, mira, no tengo tiempo, un poco la excusa que se pone muchas veces, ¿no? Y me dijo, no, no, pero se puede estudiar de esta forma, tal, como asignatura suelta. Y dije, venga, va. Y empecé, me encantó y aquí estamos. O sea, Sí. Y yo un poco, bueno, él hizo el primer cuatrimestre del curso pasado y yo en ese momento no hice ninguna asignatura, pues porque, pues lo mismo, es que no tenemos tiempo, es que no sé qué, y él era un poco también por probar. Y claro, yo le vi también muy motivado, además la primera asignatura que él cursó a mí me gustaba, y entonces ya en el segundo cuatrimestre me enganchó a mí y enganchó también a mi madre y bueno, hemos bueno, ido Qué bueno. enganchando a ahora mi gente de la madre, su familia. abuela, o sea, Sí, sí. Y nada, y ya así estamos. Sí, es verdad que cuando una persona empieza ciencias religiosas, a lo mejor por una motivación, pues eso, de o un sea, sacerdote o lo que sea, cuando empieza a ir a las clases, siempre hay como, después de cada clase, como mucho tema de que hablar, lo llevas a casa y, Sí, oye, la familia, las personas que te sí. escuchan cercanas, quieren motivarse a Total, es estudiar. que sales con un fuego Claro. que, a ver, yo el primer cuatrimestre fue una asignatura, bueno, y el segundo también, pero es verdad que salía como muy motivado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo veía en Raquel en casa, lo veía en mis suegros y decía, yo quiero probar esto también. sí, sí, sí. Sí, sí, pues de verdad que es una experiencia que una vez empiezas ya quieres todo de golpe. Sí. Vamos ahora a hablar un poquito pues, de las asignaturas que estáis cursando. Por ejemplo, Raquel, cuéntanos qué asignaturas estás cursando, en qué consisten. Yo ahora mismo estoy cursando Historia de la Filosofía 2. Ujú. Eh, bueno, realmente la cogí porque, bueno, tenemos una niña pequeña, él ahora está estudiando un máster, entonces por horario era la única que me cuadraba. Y además de que me interesaba, pero, pero bueno, yo quería, como se pueden coger asignaturas sueltas Ujú. de diferentes cursos también, pues yo quería coger la de primero, porque estaba Cristología, que es de tercero, pero me parecía como demasiado. Y entonces nada, pues filosofía la verdad que me está encantando. O sea, el profesor es maravilloso, bueno, como todos, pero me gusta mucho y motiva mucho y tal. Y bueno, se ve un poco como la evolución de los filósofos, de la filosofía, de bueno, lo que dice cada uno, pero también cómo cómo va evolucionando un poco el pensamiento, ¿no? Y es verdad que yo la primera parte no la he cursado, pero es perfectamente asequible cursar la segunda parte sin ver la primera, o sea que se entiende perfectamente. Y luego en el primer cuatrimestre hice ética, que bueno, yo lo relacionaba mucho con moral fundamental, que lo estudiamos el año pasado. Y bueno, muy bien también. Sí, bueno, hablabas de filosofía que la imparte Pedro, ¿no? Y que tiene esa pasión que a Pedro le traeremos algún día aquí porque Sí, sí, sí. es increíble las horas que dura la clase, la pasión que tiene y bueno, también ética, una asignatura que muy recomendable también en ciencias religiosas. Y Pablo, en tu caso, creo recordar que ya no estás O sea, cursando y tienes intención de volver. sí, ¿Y qué sí, asignaturas has cursado anteriormente? pues el año pasado hice
o sea, entré en ciencias religiosas por psicología de la religión. Ujú, Un poco era como Raquel, bueno, aparte de ese fuego que hablábamos antes, ¿no? ujú, Dije, mira, la que me cuadra por un trabajo que tenía, digo, los lunes por la tarde hasta ahora seguro que puedo. Así que empecé con esa, me encantó, se ve un poco pues tema de pensamiento filosófico, cómo la religión influye en ese pensamiento filosófico, en lo que decían distintos filósofos. O sea, filósofos, perdón, distintos psicólogos o estudiosos ujú. de la psicología. Y bueno, luego caí en moral fundamental, que es una delicia. Este año no estoy estudiando nada porque estoy estudiando el máster de acceso a la abogacía, pero digo de ciencias religiosas. Pero vamos, que es temporal, porque el año que viene, además ya lo digo Ya por tiene ahí, elegidas las asignaturas. me encantaría volver y estudiar, por ejemplo, antropología en el primer Ujú. cuatrimestre, metafísica en el segundo. Si nos da la vida con la niña, con tal, historias de la filosofía, o sea, historia uno, historia 2, pues no sé estirarla muy larga, así que yo por ahora vamos a lo seguro, que es el año que viene por lo menos una. Ok, Así que nada. ok, muy bien. Bueno, habláis de vuestra hija, ¿no? Me imagino que, claro, tiene mucho mérito siendo un matrimonio que los dos estéis en ciencias religiosas, teniendo una niña, también con vuestras respectivas profesiones y demás, pues ¿se puede compaginar ciencias religiosas con la familia, con las profesiones, etcétera? Sí, a ver, perfectamente. O sea, si es que lo bueno que tienen estos estudios es que como tú lo puedes elegir un poco en base a tus horarios, a tu tiempo, a tal, puedes cogerte asignaturas sueltas. Si solo puedes una asignatura, pues una asignatura. Luego a nosotros nos va picando ya tal y entonces decimos, venga, pues para el curso que viene dos asignaturas. Entonces vamos, pues venga, tú lunes y martes y yo martes y jueves, o sea, o miércoles y jueves y así un poco. Entonces es un poco ir compaginando, ir viendo en la pareja. A ver, nosotros solo tenemos una niña. A lo mejor con tres hay que planteárselo de otra manera, pero yo creo que siempre se puede sacar un hueco. Ujú. Y que, bueno, hay asignaturas a lo mejor que te ocupan toda la tarde, pero hay otras que son 2 horas o tal, que yo creo que es bastante viable, O sea, creo. total. O sea, es verdad, a ver, yo en este caso como, a ver, yo por ejemplo el máster lo hago de lunes, martes y miércoles. Entonces los jueves ella se ha apuntado y yo me quedo con la niña, o sea que también me viene bien para ejercer de padre, porque si Ujú. no, no... Y los viernes, bueno, ya como la estudiamos el año pasado, pues Claro. Claro. ya no la estudiamos. Pero creo que se puede compatibilizar. De hecho, a ver, es que te dan todas las facilidades del mundo. Entonces, dentro de ese abanico de posibilidades que tienes, pues obviamente lo puedes compatibilizar, porque no son asignaturas que te lleven muchísimo tiempo, ¿no? O sea, Ujú, yo, por ejemplo, en el máster me ocupa de 4 a 9, pues ujú. ahí sabes que pierdes la tarde. En este caso, generalmente no. Y encima que lo haces por una causa que es la mejor. Entonces, bueno, pues yo qué sé, y todo se puede compatibilizar al final. O sea, el caso es ponerse, pero sí. Sí, totalmente. Decir, ¿no? Pues que son asignaturas pues, muy flexibles. El Mm, profesor también hace que sea pues, muy accesible. Al ser clases mm, de grupos pues, reducidos, pues se puede hacer un seguimiento más fácil de cada alumno pues, se entiende también por parte del profesorado que tiene sus pues, mm, motivos personales para a lo mejor asentarse un día sí, bueno, pues eso, en vuestro caso tenéis una niña, pues hay un montón de necesidades y, bueno, pues eso, ponen muchísima facilidad para todo aquel que lo quiera estudiar, lo pueda compaginar bien. El, claro. el horario también de las clases, Sí, sí, pues es sí. bastante bueno. Y bueno, que al final, pues que sí, que el mensaje que queremos mandar es que efectivamente se puede compatibilizar con cualquier cosa, no solo con Total. la profesión, la familia, sino con cualquier cosa Sí, sí, sí. se puede utilizar porque son muy, muy accesibles. Hasta ahora, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de ciencias religiosas? Uf, a ver, a mí me encanta, o sea, bueno, lo que decías tú, las clases son muy pequeñitas, que yo creo que donde más alumnos hemos sido fue el año pasado en Moral, creo, éramos 5, puede ser, no Sí, me acuerdo. puede ser, sí, eran 5. Em, y no sé, o sea, por un lado está muy bien porque, claro, o sea, te enteras perfectamente, hay mucha confianza, hay mucho tal. Al final, en total, en todo el curso, sí, de todas las asignaturas, no sé cuántos somos, 20 y pico, 50 y, no sé, que habían subido el número. Sí, Pero bueno, que es muy poca gente y al final nos conocemos todos. Y si no coincido contigo en esta asignatura, coincido en la siguiente. Entonces, eso está muy bien, porque al final entre todos vamos viendo, ah, pues a mí esta asignatura me ha gustado, ah, pues a mí este no sé qué, pues el profesor de esta me dijo tal, pues bueno, vamos así viendo un poco. La verdad que está bien esa parte. Y sí. eso, y los profesores son muy cercanos, Eso es decir, no sé. yo a mí
me llama mucho la atención, bueno, lo primero, ¿cómo decirlo? La asequibilidad. O sea, es decir, Ujú. a mí cuando David me lo propuso, yo pensé, vamos a ver, tú eres cura, es normal que para ti sea fácil, pero yo no, Claro. ¿sabes? Entonces, pero es verdad que poco a poco vas viendo, oye, pues que es asequible y que por qué no. Y esa asequibilidad también la mezclas con esa cercanía que decía Raquel, de profesores, de alumnado, de tal. Y es que, o sea, te engancha, en cierto modo, ¿no? Porque, pues eso, vas a una clase con 5, es que es como una clase particular. O sea, en cierto modo Tal es una cual. clase particular de un tema que te encanta y que encima es trascendental. O sea, Ujú. quiero decir, es clave en tu vida, ¿no? Joder, pues, oye, tienes una duda de la actualidad, de lo que haya pasado, de tal, levanta la mano y lo preguntas. Ujú. Sí. Y es que a mí eso me da la vida. Claro. Porque muchas veces, pues, notas que hay gente que tiene mucha inquietud de, no solo en estudiarlo, que también, sino en esa, pues al final la religión o fe o trascendencia nos toca a todos. Ujú. Entonces, seas creyente o no, vas a tener dudas. Entonces, en el momento en el que se presenta la oportunidad, ¿por qué no? Si tienes esos conocimientos, no puedes llegar a los demás, ¿no? Entonces, bueno. Sí, además, lo he dicho, son clases pequeñas, un profesor que es especialista en esa materia y que tú puedas preguntarle cualquier cosa sobre esa materia y como al final tiene todo el tiempo del mundo para responderte, te Sí, puede dar respuestas muy personalizadas a la inquietud particular que tú tengas, ¿no? Eso es una de las cosas que a mí más me llama la atención de ciencias religiosas, que no te metes en un aula con 70 alumnos y para hacer una pregunta parece que tienes que pedir turno, sino que si tienes una duda, va a tomarse el profesor todo el tiempo en total, responderse esa inquietud específica que tú tengas. total. Habéis hablado de asignaturas como psicología de la religión, moral fundamental, ética. Son asignaturas muy útiles de cara al día a día y me gustaría saber específicamente en vuestro matrimonio cómo estas asignaturas os están ayudando. Pues no sé, a Buena ver. pregunta. Moral, por ejemplo, yo creo que nos ayudó mucho. Sí, O sea, el año pasado en Moral se veía también, bueno, un poco, creo recordar que vimos la parte de los pecados, las virtudes, tal. sí, el amor humano. Eso es, la parte de todo el amor, de cómo funciona, bueno, del amor conyugal, eso. Y al final te da un poco para hablar en el matrimonio y para un poco fortalecernos y Mm, ir viendo si pues esto lo tenemos que hablar más, esto no sé qué. Esa parte, la verdad es que está muy bien. sí, y cambiar la mirada. También muchas veces entras en rutina del día y nos servía, además íbamos a morar juntos, obviamente, Claro. entonces era un poco como el parón, ¿no? Del día. O sea, es verdad que te metes a mil cosas, pero ese momento era, oye, mira, vamos a disfrutar. O sea, este momento es para disfrutar y ya está. Y luego te ayuda pues a ver, a mirar al otro con otros ojos. Psicología, por ejemplo, bueno, a mí me ayudó también en un tema más personal, pero a ella le encanta la psicología, entonces te da mucho pie a hablar de muchas cosas, a inquietudes, a, oye, ¿y qué decía Freud? Por ejemplo, ¿no? Pues lo hablas y un poco aviva, vamos, aviva, no es que aviva el amor, pero ameniza mucho determinadas situaciones, porque al final nadie está exento de pasarlo mal, ¿no? Pero oye, tienes ahí una vía de escape que si encima lo compartes con tu cónyuge, pues ya se duplica, ¿no? En la gracia. Entonces, Sí, pues salen temas al final en la pareja que a lo Claro. mejor de otra forma no saldrían. O sea, pues a lo mejor no hablaríamos de Freud si claro, no lo estuviéramos estudiando o eso, o del amor conyugal en concreto si no lo estuviéramos viendo en moral claro. fundamental. O sea, son cosas que, bueno, que hay muchas veces incluso hasta se da por hecho que los dos sabemos la teoría, pero el estar viéndolo en una asignatura y luego ir a casa y estar hablándole, "Ay, pues esto me ha gustado, pues esto no me ha quedado muy claro, no sé". Te permite también aplicarlo en la vida. O Sí. sea, es decir, te sabes la teoría, vale, muy bien. Pero luego eso cómo va a la práctica, ¿no? Que es lo más difícil. Entonces, luego, si tienes un año, nosotros hemos tenido épocas malas, no en lo no, o sea, no de matrimonio, sino como a todos, ¿no? Que te pasan cosas. Pues estudiar determinadas cosas te ayuda a darle una razón, ¿no? Entonces, como matrimonio estamos encantados.
Sí, de hecho, me ha gustado mucho esa expresión de cambia la mirada, ¿no? Porque, bueno, yo he sido también alumno y recuerdo concretamente en la asignatura de moral que hubo varios momentos en los que te das cuenta de repente pues de ese cambio de mirada, ¿no? De que no solo te están impartiendo conocimientos y conceptos, sino que son cosas realmente aplicables a tu vida y que a lo mejor, pues, o bien estás pasando por una mala etapa o bien tal. A mí me ha pasado muchas veces en ciencias religiosas tener compañeros que a lo mejor al hacer determinada pregunta y al escuchar la respuesta romper a llorar, porque es justo lo que están viviendo explicado de una manera totalmente distinta y se emocionan. Bueno, a mí particularmente me pasó una vez hablando en la asignatura de moral sobre el tema del amor de Dios y la mirada que Dios, pues en ese momento como que caes en la cuenta de esta belleza tan grande de lo que te están explicando y no puedes evitar esa emoción de descubrir algo que o no te habían hablado de ello antes o no lo habías comprendido antes de esa manera y luego te dices que cuánto merece la pena lo que acabo de escuchar y qué útil va a ser para mi vida. Y siguiendo con esta pequeña intervención que he hecho, quería preguntaros si vosotros, es verdad que lleváis muy poquito, si no es el caso, pues no pasa nada, pero si habéis tenido algún momento así, algún momento en clase de decir, oye, pues esto exactamente que acaba de contar o esta explicación o este tema me ha hecho estar luego reflexionando muchísimo o me ha ayudado a cambiar algo específico. Si habéis tenido algún momento así, me encantaría que lo compartieseis porque yo creo que merece la pena escucharlo. Pues sí, no me acuerdo exactamente qué fue, pero sí me acuerdo que fue un tema de moral, precisamente. Y además, como don Alfonso da, don Alfonso Don da Alfonso. su correo, etcétera, me acuerdo que estuve ahí como 5 días dándole vueltas. Y lo hablábamos entre nosotros y hubo un momento que dije, mira, se lo pregunto, le envié un correo porque hay temas, pues eso, a ver, que o sea, o sea, nos toca a todos. O sea, el fin último del hombre. Creo que fue sobre el fin último del hombre, de hecho. O cosas así, pues todos somos humanidad, ¿no? O sea, todos somos hombres. Entonces, pues obviamente te da que pensar y, bueno, o sea, a mí Sí. me ha pasado. No sé, a mí yo me acuerdo mucho, por ejemplo, estuvimos hablando de la pena de muerte en moral y claro, yo suponía lo que decía la iglesia y estaba totalmente equivocada. Y entonces, claro, el que me expliquen y que me expliquen por qué la iglesia dice eso y tal, jolín, yo me quedé diciendo, ah, claro, tiene sentido, pero yo suponía otra cosa, ¿no? Y no sé, por ejemplo, ahora con filosofía estoy descubriendo filósofos que a lo mejor te explican a lo mejor en bachillerato un poco como por encima y de repente, pues, ¿qué dice Maquiavelo? Y te enteras de que Maquiavelo, además de lo que se le atribuye, dice otras muchas cosas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, sí que sientes un poco que realmente vas aprendiendo y que además lo puedes un poco aplicar a la vida, pues bueno, dependiendo del tema, pero sí, no sé. Sí, de hecho, bueno, me gusta porque habéis mencionado también algunos contenidos como muy específicos de las asignaturas. Por ejemplo, antes hablábamos de Freud en Psicología de la Religión, de Maquiavelo. Y claro, esto también es interesante. Yo creo que es un tema del que nunca hemos hablado aquí en el programa, pero que ciencias religiosas, digamos que no se barre para casa, entendiendo que al final pues nace un poco de la Iglesia Católica esta iniciativa, sino que se ve todo de una manera global. Es decir, si tratamos filosofía, pues a los filósofos que van en contra de la Iglesia también los tratamos y los estudiamos Claro. y no hay ningún problema Claro. en verlos. Y bueno, ahora en filosofía pues te estarás dando cuenta que es que no nos dejamos a ninguno. A Nietzsche se le estudia con muchísima profundidad, a Marx, a Maquiavelo, Sí, sí, a sí. todos y en psicología pasa exactamente lo mismo. Entonces, pues que aunque sean unos estudios que ayudan mucho a la fe y sobre todo a la fe católica, que no dejan de ser pues unos conocimientos a nivel global que te aportan una cultura general y una cultura específica sobre pues cosas muy importantes como pueden ser la filosofía, la psicología, etcétera, bueno, que motivamos a todo el mundo a que lo haga, por supuesto. Quería preguntaros también siempre que entrevisto a alumnos, como que les hago esta pregunta y digamos que es un poco las asignaturas que ellos recomendarían y sobre todo me hace gracia porque hacen como combinaciones, ¿no? El programa pasado estuvieron, en el último programa de alumnos, perdón, estuvieron Conchi y estuvo también Alicia
y hacían combinaciones, ¿no? Decía Conchi, mira, si vais a coger moral, coger también esta de Biblia, porque así compensa, porque esta es como más densa y compensa con esta otra que es como más así. Entonces, bueno, pues de todas las asignaturas, es verdad que no habéis cursado muchas, pero de todas las Claro. asignaturas que hay, si hay alguien que quiera hacer, os pregunta, imaginaos, os pregunta alguien conocido, quiero hacer 2, 3 asignaturas, ¿qué combinación le recomendaríais hacer de asignaturas? A ver, yo ética lo he entendido muy bien porque venía de moral. Claro. Bueno, Entonces se ven temas muy similares. Yo creo que ética y moral está muy bien combinarlas. Ahora con filosofía, don Pedro nos dijo que se entiende mejor si hemos hecho, o moral se entiende mejor también si hemos hecho teoría del conocimiento. Claro. Yo teoría del conocimiento no la he hecho, así que no te lo sé decir, pero es una de las que también tengo ganas, también por ver si realmente me cuaja todo ahí. Y no sé, yo creo que, bueno, lo he dicho un poco al principio, yo mi idea pasa por metafísica y filosofía. Claro. No las he, a ver, obviamente no las he cursado, entonces no sé cómo encajan, pero creo que antropología y historia de filosofía, cosas así, ¿no? Y sí que creo que mi experiencia, que cursé una de primer cuatrimestre y una de segundo, está muy bien el ir como concatenando. O sea, es decir, no estudiar una de primer cuatrimestre de primero y hasta el año siguiente. ¿Por qué? Porque al final pueden parecer distintas, pero todas tienen cierta relación. Yo, por ejemplo, eso, psicología y moral, que dice, no tiene ninguna relación. En el momento yo la encontré. Porque dices, anda, esto lo vi, no sé, lo decía Víctor Frankl, por ejemplo, El fin último del hombre. Dices, ostras, pues lo relacionan, ¿no? Entonces, a ver, al final, a la pregunta en concreto yo diría antropología y filosofía, etcétera, pero cualquiera que coja yo creo que, Totalmente, totalmente. que vas a combinar bien. Total. sí, Todas son útiles en sí mismas, pero es verdad que digamos que el primer curso se centra más en preparar al alumno para todo lo que va a recibir Claro. después. Es importante, por Claro. ejemplo, si vas a hablar de Trinidad en tercero, en el tercer curso, pues es importante primero saber lo que es la metafísica, ¿no? Sea como sea, si te apuntas directamente a Trinidad, pues algo pillarás, pero si lo haces a la vez que lo haces con metafísica, que eso es algo también que es muy interesante en ciencias religiosas, que a lo mejor puedes cursar una asignatura de primero y una asignatura de segundo a la vez, ¿no? Y es algo que enriquece muchísimo los estudios. Sea como sea, animamos a todo el mundo a que por lo menos mire un poco las asignaturas, que vea. Hay a lo mejor algunas asignaturas que nunca ha escuchado y seguro que le ayudan un montón, como puede ser, por ejemplo, fenomenología, que es algo que yo recomiendo mucho, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que era la fenomenología y cuando lo empecé a estudiar empecé a entender muchísimas cosas que no tenía ni idea. A lo mejor otros deciden, oye, pues les ayuda más espiritualidad, pues una asignatura de tercero, espiritualidad. Pues oye, a cada uno lo que lo ayude, nosotros simplemente estamos aquí para intentar orientar desde nuestra experiencia. Y bueno, ya para ir terminando, última pregunta que os hago. Más que una pregunta, es una motivación para todos esos matrimonios, y ya no son matrimonios, sino todas las personas que nos están viendo desde casa. Que piensen que a lo mejor esto de ciencias religiosas pues ya forma parte de otra etapa, esto de los estudios universitarios, que a lo mejor piensan que no lo van a poder compaginar bien, que a lo mejor piensan que se les hace muy grande. ¿Cómo les podemos motivar? Vamos a mandarles de aquí una motivación para que se apunten y que el curso que viene o incluso este mismo cuatrimestre estén las aulas llenas de gente pues, como vosotros que tienen esta pasión por ciencias religiosas. Pues mira, Bueno. voy a decir el caso, por ejemplo, si me permite, Por supuesto. familiar. O sea, hemos pasado de que estudie nuestra hija en el vientre materno a mi madre que es su abuela. O sea, quiero decir, o sea, que al principio eso, cuando te lo dicen, dices, ¿dónde voy yo a estudiar esto que es como tan profundo, tan trascendental? Exacto. Lo primero, a ver, yo creo que es algo humano, te ves como incapaz, como diciendo, esto a mí me supera. Bueno, poco a poco. O sea, tampoco hace falta que pase de 0 a 100. Pero yo lo diría más por el hecho de que somos cristianos, católicos, intentamos, obviamente, creer para entender, pero también entender para creer, Claro. porque si no, se queda en una mera ideología, creo yo, desde mi punto de vista. Y estamos por Cristo y para Él. Entonces, mi experiencia es que gracias a los conocimientos que hemos aprendido, por ejemplo, he podido ayudar a mi mejor amigo en su camino de conversión, ¿no? Entonces, que Dios actúa siempre y se vale de cualquier cosa. ¿Y por qué si tenemos esto, por qué no aprovecharlo? Es una forma de obtener un conocimiento que de otra forma generalmente no obtienes. Y que en la rutina te metes y no caes en determinadas cosas. ¿Y por qué no? O sea, intentarlo. Yo diría que lo intenten. Que por empezar y por intentarlo de una vez no se pierde nada. El no ya lo tienen.
y seguramente acaben con un sí, así que, pero bueno, eso ya no soy objetivo. Yo, a ver, yo sé que hay mucha gente que a lo mejor puede decir, no, es que, pues es lo que decías tú, es que la etapa universitaria ya pasó. Y tal. A ver, yo a mi abuela de 80 y pico años la he metido a ciencias religiosas. Está estudiando ciencias religiosas, está estudiándolo como oyente. O sea, que a lo mejor dices, es que yo no estoy para hacer exámenes, pues no te apuntes a los exámenes, Claro. no pasa nada, pero que puedes aprender perfectamente, también creo que es nuestra responsabilidad enterarnos de todo, aprender todo lo que podamos y dentro de lo que cada uno pueda, ¿no? Pero también de cara al mundo que vivimos y a todos los debates que surgen y cuando hablas con gente y te llenan de comentarios y de cosas y tú no sabes contestar, pues a nosotros nos ha ayudado mucho contestar esas cosas, ¿no? Y es lo que digo, o sea, está metida mi abuela, mi madre, mi suegra, o sea, aquí empezó Pablo y nos ha Total. metido a todos. Y pues no sé, mi madre, por ejemplo, se ha apuntado para hacer exámenes porque a ella le gusta, le viene bien y tal, pero Mi mi madre no, suegra no. por ejemplo. Y pues ahí cada uno decide, pues no, yo voy solo de oyente porque quiero aprender, pero no estoy para estudiar. Vale, pues ya está. Yo es que lo veo muy, Mi muy madre, viable, la verdad. mi madre dice que ella no hace exámenes, pero dice, yo es que voy, me gusta mucho ir porque es como un retiro. Total. Entonces digo, bueno, pues mira, con que vaya. Totalmente. Bueno, pues ya bien sea mediante una duda que tenga cada uno de, oye, pues ¿qué será esto de ciencias religiosas? Ya bien sea de una inquietud de querer a lo mejor mejorar en algunos aspectos de la fe o de conocer más algunos aspectos de la fe, vemos que eso es el claro ejemplo de que se puede enganchar a una familia entera Sí, sí, a sí. apuntarse a ciencias religiosas. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Os doy de verdad las gracias por haber venido, por lo que habéis A vosotros. compartido y creo que habéis ayudado a mucha gente a acercarse ahorita a este programa a ciencias religiosas. Así que muchas gracias de verdad. A vosotros. Y a todos los que nos veis desde casa, ya sabéis, más motivos para apuntar a ciencias religiosas. Es algo para todo el mundo, que ya bien sea una persona de 80 años, ya bien sea un matrimonio joven, la edad que tengas, apuntaos a ciencias religiosas que de verdad no os va a dejar indiferente y os va a servir mucho en vuestra vida personal y en vuestra vida de fe. Muchas gracias por vernos otro programa más y nos vemos en el siguiente. Un saludo.